Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes como siempre. Aquí pueden ver ustedes en pantalla el libro de la Sociedad Watchtower titulado El reino de Dios ya está gobernando. Este es un libro publicado por la Sociedad Watchtower. Vamos a ver la fecha. Dice Watchtower Bible Tract Society of Pennsylvania del 2014. Nada menos que hace 5 años atrás. Yo quería considerar con ustedes, queridos amigos, la página 100. Vamos a irnos a la página 100 porque ahí hay un tema que es de mi interés compartir con ustedes. Hacemos clic, ponemos 100 y aquí estamos en la página 100. Vamos a centrarlo un poco. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. El rey purifica espiritualmente al pueblo de Dios. Vamos a ver acá en el párrafo 4 de la sociedad dice, se limpia a los hijos de Leví. Como vimos en el capítulo 2, después de ser coronado rey en 1914, Jesús vino con su padre a inspeccionar el templo espiritual, la forma de adorar a Dios que él ha establecido. Como resultado de esa inspección, el rey se dio cuenta de que los cristianos ungidos, los hijos de Leví, necesitaban que se les refinara y limpiara. Entre 1914 y principios de 1919, el refinador, Jehová, permitió que sus siervos pasaran por diversas pruebas y dificultades que los refinarían. Felizmente, aquellos ungidos salieron de las intensas pruebas semejantes al fuego del refinador, más limpios y con deseos de apoyar al rey mesiánico. Y continuó diciendo en el 5 lo siguiente, ¿acabó allí la refinación y limpieza del pueblo de Dios? No. Durante los últimos días, Jehová, por medio del rey mesiánico, ha seguido ayudando a sus siervos a mantenerse limpios para que puedan permanecer en el templo espiritual. En los próximos 2 capítulos veremos cómo los ha refinado en sentido moral y organizativo. Pero examinemos primero la limpieza espiritual de la que han sido objeto. Fortalece mucho la fe analizar lo que Jesús ha hecho, tanto de manera visibles como no visibles, para ayudar a sus seguidores a estar espiritualmente limpios. Y en el 6 dice, manténganse limpios. Vamos a examinar este párrafo 6 para poder comentarlo conjuntamente. Dice, ¿qué cosa es la limpieza espiritual? Para responder esa pregunta, examinemos las palabras que Jehová dirigió proféticamente a los judíos exiliados para cuando salieran de Babilonia en el siglo VI antes de nuestra era. La razón principal por la que iban a Jerusalén era para reconstruir el templo y restaurar la adoración verdadera. Jehová quería que su pueblo dejara atrás todo lo relacionado con la religión de Babilonia. Y se lo indicó con 3 mandatos. No toquen nada inmundo, sálganse de en medio de ella y manténganse limpios. No podían contaminar la adoración pura de Jehová con nada de la adoración falsa. Repito esta parte que es muy interesante, este párrafo.
no podían contaminar la adoración pura, o sea, la adoración verdadera de Jehová, mezclándola con la adoración falsa, dice acá. De modo que la limpieza espiritual implica mantenerse libre de las enseñanzas y prácticas de la religión falsa. Y continúa el 7 diciendo, en 1919, poco después de ser entronizado Jesús, nombró al esclavo fiel y discreto, es decir, le hizo la primera nominación, en 1919, dice, continúa diciendo, mediante este conducto fácil de reconocer, Cristo ha ayudado a sus seguidores a estar espiritualmente limpios. Para aquel año, o sea, para 1919, los estudiantes de la Biblia ya se habían limpiado de muchas enseñanzas religiosas falsas, pero todavía necesitaban una limpieza espiritual más profunda. Cristo se ha valido de su esclavo fiel y discreto para ir enseñando gradualmente a sus seguidores las celebraciones y prácticas que tenían que abandonar. Proverbios 4:18. Ay, ay, ay. Ese texto que lo usan como caballito de batalla, que nada tiene que ver con la luz del entendimiento bíblico. Veamos algunos ejemplos. Bueno, quiero comentar el 6 y el 7. Acá dice la sociedad que Jehová quería que su pueblo dejara atrás todo lo relacionado con la religión de Babilonia. Y se lo indicó con 3 mandatos. No toquen cosa inmunda, sálganse de en medio de ella y manténganse limpios. No podían contaminar la adoración pura de Jehová con nada de adoración falsa. Fíjese que lo que significa la contaminación es mezclar la adoración pura de Dios con la adoración falsa. Adoración falsa. Esto me resulta muy curioso porque cuando nosotros leemos el libro Proclamadores en la página 200, que lo pongo a continuación, nos dice claramente, y lo leemos acá, que los testigos de Jehová, en especial hablando del pastor Russell, o los estudiantes de la Biblia en ese entonces, el pastor Russell, creyó por el paso de 35 años de su vida que la gran pirámide en Egipto, el Cairo, corroboraba periodos de tiempos bíblicos. Dice más adelante en este mismo libro, acá en esta página 200, dice, los testigos de Jehová han descartado por completo la idea que una pirámide egipcia tuviera algo que ver con adoración verdadera. ¿Qué significa eso? Que la enseñanza que impartió Russell con la piramidología era de la adoración falsa, porque no era de la adoración verdadera. Entonces, si el pastor Russell estuvo enseñando la piramidología hasta su muerte, es decir, hasta 1916, y encima de toda esa enseñanza falsa, de la adoración falsa, en su tumba le pusieron una pirámide al costado de su nicho, de su sepulcro. Le pusieron una pirámide egipcia del año de 1916. Murió Russell creyendo en doctrinas de la adoración falsa, señores. Nunca la descartó porque murió convencido que la gran pirámide de Giza en el Cairo era un testigo mudo de Dios en el desierto del Cairo, de Egipto. Era una Biblia en piedra después de la Biblia que corroboraba periodos de tiempos bíblicos. Y así lo creyó hasta su muerte. Y su última voluntad fue que le pusieran al costado de su tumba una pirámide de color rosado, de granito, que lo tuvieron que traer de las canteras de Texas en tren hasta Pittsburgh, y le encargó al señor Bonnet para que él siguiera las instrucciones del testamento y cómo quería que fuera esa pirámide al costado de su tumba. Tal como vemos ahora en pantalla, esta es la pirámide que Russell quería al lado de su tumba y hasta ahora permanece allí. Un
pastor Russell haciendo alarde de la pirámide de Egipto, poniéndola al lado de su tumba, que hasta ahora se puede ver en Pittsburgh, Pensilvania, en el cementerio masónico de Pittsburgh. Ahí está su tumba con su pirámide. Yo me pregunto, Russell, que estuvo enseñando la piramidología por más de 35 años de su vida hasta su muerte, la Watchtower dice que los Jehová han descartado toda idea de que la gran pirámide tenga que ver algo con la oración verdadera. Está diciendo que tiene que ver con la adoración falsa, porque si no es de la adoración verdadera, es de la adoración falsa. Eso quiere decir que las enseñanzas de Russell durante su vida estaban contaminadas, podríamos decir, con la adoración pura, con la adoración falsa. Entonces esa contaminación hizo que el movimiento de Russell, como estudiantes internacionales de la Biblia, fuera un movimiento que no agradaba a Dios, puesto que la adoración pura que supuestamente él estaba enseñando estaba opacada con las enseñanzas falsas del pastor Russell, como esta de la piramidología, que según la Watchtower es de la adoración falsa. Entonces yo me pregunto si la inspección que hizo Jesús con su Padre Jehová para hacer un refinamiento y limpieza de su pueblo, Levítico 14, es obvio que lo que hubiera hecho Jesús o habría dicho Jesús a los estudiantes de la Biblia es que se saliesen de en medio de ella, que salieran de la religión falsa babilónica. Todos sabemos hoy en día que la Babilonia la Grande está referida a todas las religiones falsas de la cristiandad. Es el imperio de la religión falsa, babilónica. Es aquella que está inmunda, contaminada con doctrinas de adoración falsa. Eso quiere decir entonces que si Jesús vino en 1914 a inspeccionar a la ciudad Watchtower, tuvo que haber encontrado que esta organización que estaba enseñando la piramidología, que era de la adoración falsa, estaba contaminada, y por lo tanto lo que hubiera hecho Jesús es decirle a los estudiantes de la Biblia, para cumplir con esta exhortación que hace la Watchtower, que dice: no toquen nada inmundo, sálganse de en medio de ella y manténganse limpios. Y la única forma para mantenerse limpios era que los estudiantes de la Biblia se salieran de esa religión falsa, porque formaba parte de la Babilonia, la religión babilónica, la Watchtower, porque estaba inmunda enseñando doctrinas de la adoración falsa, como la piramidología. Entonces, lo primero que hubiera hecho Jesús hacer su inspección a su templo espiritual, Levítico 14, es decirle a los estudiantes de la Biblia: sálganse de en medio de ella. Es decir, retírense de la Watchtower, manténganse limpios, alejados de la religión falsa babilónica que está contaminada con doctrinas de la adoración falsa. Sálganse de en medio de ella. Pero la Watchtower me quiere dar a entender a mí que los estudiantes de la Biblia se quedaron en la religión falsa y fueron descartando aquellas enseñanzas que eran falsas, que eran de adoración falsa. La exhortación que hace Jehová a los verdaderos adoradores de Dios es que ellos se salgan, se retiren de aquellas religiones babilónicas, de la Babilonia la Grande, que se retiren, se salgan de ella para no contaminarse y que mantengan una distancia. De eso se trataba. Entonces, resulta curioso que cuando Jesús hace su inspección en 1914, lo primero que hubiera dicho a los estudiantes internacionales de la Biblia, o estudiantes de la Biblia, claro, estudiantes internacionales de la Biblia, los ruselitas, decirles: sálganse de esta organización de la Watchtower, que es una religión falsa babilónica que está contaminada con enseñanzas y prácticas de la religión falsa.
falsa. Entre ellas la piramidología, que como hemos visto en el libro Proclamadores, la Watchtower dice que las enseñanzas de Russell por 35 años relacionadas a la gran pirámide de Keops o Khufu en Giza, el Cairo, no eran de la adoración verdadera, es decir, que eran de la adoración falsa. Entonces vemos acá pues que el señor Russell había introducido dentro de la supuesta adoración pura que él estaba enseñando doctrinas de la adoración falsa. Estaban inmundos. Por esa razón, muchos estudiantes de la Biblia en minuto 14 se salieron de la Watchtower, se largaron porque se dieron cuenta que no era la religión verdadera, que eran unos falsos profetas, que los habían engañado, y además seguramente se dieron cuenta que la gran pirámide de Keops no tenía nada que ver con la adoración verdadera y se fueron de la Watchtower, cumpliendo la exhortación que dice que Jehová ha exhortado que su pueblo deje atrás todo lo relacionado con la religión de Babilonia, que significa irse para no seguir tocando nada inmundo, y por eso era necesario salirse de en medio de ella para así mantenerse limpios. Entonces, estos que se fueron de la Watchtower en 1914 fueron aquellos que siguieron pues la exhortación de Jehová, que quería que su pueblo dejara atrás todo lo relacionado con la religión de Babilonia. Es decir, como ya dije, aquella que estaba contaminada con enseñanzas y prácticas de la religión falsa. Así es, queridos amigos, muchos dejaron a Russell para cumplir esta exhortación. En cambio, otros sí se siguieron adelante con él. Russell no enmendó rumbos, siguió insistiendo en la piramidología hasta su muerte en 1916. E inclusive en su testamento indicó que quería una pirámide egipcia masónica al lado de su tumba. Entonces yo me pregunto, si Jesús hizo una inspección a su templo espiritual en 1914 y se encontró con Russell, que era el presidente de la Watchtower, yo supongo que se debe haber enojado con él por haber introducido en la supuesta religión verdadera de la Watchtower enseñanzas de la adoración falsa, tal como la Watchtower misma la reconoce en el libro Proclamadores, tal como hemos visto. Pero Russell no escuchó a Jesús. Él no enmendó rumbos, porque él debió también seguramente irse de la adoración falsa de esa organización. Pero él siguió adelante, encabezándola los años siguientes hasta su muerte en 1916, es decir, 2 años más desde el momento que Jesús inició su inspección en 1914, y no hizo ninguna rectificación el pastor Russell. Qué curioso, ¿verdad? Si Jesús hizo su inspección para purificar a su pueblo y refinarlo, ¿por qué el pastor Russell no fue el primero en ser refinado? Él hubiera refinado, pues, ¿no? Qué sé yo, hubiera tomado una medida de dejar de lado las enseñanzas de la oración falsa. Me estoy refiriendo a la piramidología, pero vemos que él siguió enseñando esto hasta su muerte. Y no contento con eso, le dice a Jesús: yo me río de lo que tú me digas, porque yo quiero mi pirámide al lado de mi tumba cuando yo muera. Porque si es cierto que Jesús hizo una inspección con su padre en 1914, entonces Russell fue un rebelde. Se puso en contra de Jesús, que lo había visitado para refinarlo, limpiarlo, y él orgullosamente, con su orgullo, no quiso limpiarse y alejarse de la adoración falsa, y continuó enseñando la piramidología 2 años más de iniciar la inspección de 1914 por Jesús, y murió creyendo en eso. Inclusive, como un desafío a Jesús, le dijo: yo quiero mi pirámide al costado de mi tumba, y se la pusieron, hasta ahora existe. Pero lo más grave de ello es que los que se quedaron con Russell, aquellos que no salieron de la adoración falsa, no quisieron sacudirse de las enseñanzas falsas y continuaron enseñando la piramidología, estos señores siguieron con esa enseñanza de la piramidología y le edificaron su pirámide de granito rosado para ponerlo al lado de su tumba como un recordatorio
de la relación estrecha que tenía Russell con la pirámide de Keops o Khufu en el Cairo, en Egipto, insistiendo que corroboraba periodos tiempos bíblicos y que Dios los había puesto esa pirámide en el desierto como una Biblia en piedra, como un segundo testigo mudo de Dios en el desierto. Y ese era su lema. Si la Watchtower me dice que lo que el señor Russell con respecto a epidemiología no era de la relación verdadera, es decir, que era de la relación falsa, me pregunte, yo tengo que entender que cuando Jesús hace la inspección 14, lo primero que debe haber hecho es darle un jalón de orejas al pastor Russell, diciendo, tú has contaminado la relación pura que se ha estado enseñando desde 1870 y has introducido enseñanzas y prácticas de oración falsa. Entonces, queridos amigos, mi cerebro me hace pensar porque sé razonar y no me trago la píldora así alegremente como un idiota. Si realmente existió una inspección que hizo Jesús con su padre Jehová en 1914 y duró hasta inicios de 1919, ¿por qué el pastor Russell no fue limpiado y purificado para que abandone la enseñanza falsa de la piramidología? Y vemos que Jesús llega a visitar su templo espiritual, es decir, a la Watchtower, y en esa época, en 1914, estaba el pastor Russell aún vivo y coleando, dirigiendo la sociedad Watchtower y dándole alimento a los domésticos y a las naciones, vendiendo sus 6 tomos de los estudios en la escritura, plagada de piramidología. Y estos libros siguieron vendiéndose hasta 1929. Entonces aquí vemos claramente que el pastor Russell nunca pudo ser purificado y obviamente no escuchó a Jesús que vino a impresionarlo. Se resistió a Jesucristo, no abandonó la piramidología en 1914 cuando Jesús supuestamente vino a purificarlo y a llamarle la atención para que abandonara las enseñanzas de la oración falsa. Él continuó, le dio la espalda a Jesús y continuó enseñándola hasta su muerte en 1916, el 30 de octubre. No contento con eso, el señor Rutherford, cuando entra en la presidencia en 1917, continuó vendiendo los libros del pastor Russell con la piramidología incluida, y Rutherford siguió defendiendo la gran pirámide de Keops en el Cairo, siguió defendiéndola, insistiendo que era un segundo testigo mudo de Dios en el desierto después de la Biblia, que corroboraba periodos tiempos bíblicos y que Dios las puso en el desierto para reforzar lo que la Biblia enseñaba. Continuó con esa enseñanza hasta que en 1929 se le ocurre dar un giro de 180 grados. Seguramente fue iluminado por alguien y le hizo ver que lo que él mismo estaba apoyando y enseñando hasta 1929 no era de la oración verdadera, sino de la oración falsa. Y tuvo que abandonar todo lo que enseñó el pastor Russell con respecto a la piramidología y lo que él mismo apoyó 12 años después de la muerte del pastor. Hasta 1929, Rutherford como presidente decide abandonar esas doctrinas falsas, diciendo que era de oración falsa, que la gran pirámide no tiene nada que ver con Jehová y Jesucristo, que la gran pirámide de Keops, Egipto y las demás pirámides colindantes habían sido construidas por faraones paganos, idólatras, que no creían en Jehová. Entonces, la gran pirámide y las demás pirámides no tenían nada que ver con la Biblia ni con Jehová Dios, sino con Satanás el diablo. Y así lo dijo el señor Rutherford, y por eso tiró a la basura los libros del pastor Russell para siempre en 1929, y los 6 tomos de los estudios de escrituras nunca más se vendieron al público. Eso quiere decir entonces que la sociedad Watchtower hasta 1929 estaba en pecado flagrante, enseñando la piramidología que era la oración falsa según dice el libro Proclamadores. Nunca fueron purificados. Russell murió creyendo en la piramidología. Yo me pregunto, si Jesús vino a purificar a su templo, lo primero que hubiera hecho era hubiera sido hablar con Russell y decir, oye, estás enseñando doctrina de oración falsa como es la piramidología, quítame eso. No pasó absolutamente nada. Russell siguió enseñando lo mismo hasta su muerte. Y como dije hace un momento, 12 años más durante la presidencia del señor Rutherford.
enseñando lo mismo de la epidemiología. Entonces, cuando nosotros leemos este artículo, en el párrafo 7 nos dice que en 1919, poco después de ser entronizado Jesús, nombró al esclavo fiel y discreto. Mediante este conducto, Cristo ha ayudado a los seguidores a estar espiritualmente limpios. Cristo ha ayudado a sus seguidores a estar espiritualmente limpios. ¿Cómo pudo Jesús nombrar al esclavo fiel y discreto en 1919 si todavía continuaba enseñando la piramidología, que era la versión falsa? ¿Cómo pudo haberlos hallado fieles y discretos a estos señores durante el periodo de inspección de 1914-1919, si hasta 1929 se seguía enseñando la epidemiología, que según la Watchtower de los libros proclamadores, nos ha dicho que es de la versión falsa, que no es de la versión verdadera? Esa es una pregunta para reflexionar. Que son unos mentirosos que cuentan puros cuentos chinos acá, diciendo que en 1919 ya estaban ellos limpios y que Jesús los nombró como su propio fiel y discreto, pero que todavía continuaba, era necesario seguir limpiándolos un poco más, refinándolos, porque habían otras prácticas que estaban haciendo los estudiantes de la Biblia, como las navidades, los cumpleaños y otras fiestas más que eran paganas, que era necesario todavía refinarlos más. Entonces, ¿cómo pudieron estar fieles y discretos este esclavo de 1919 si estaban celebrando navidades saturadas de demonismo hasta 1926? Que me den una respuesta. ¿Cómo es verdad que estuvieron limpios a partir de aquel año de 1919 cuando fueron nominados como el esclavo fiel y discreto, y que se habían limpiado de muchas de sus enseñanzas religiosas que estaban equivocadas, cuando no habían abandonado la más importante, la piramidología? Que hubiera sido lo primero que Jesús hubiera dicho a Russell en 1914: quítame eso de la piramidología, la más importante y la primera que tenía que haber sacado, porque era una doctrina muy antigua, se llama por Russell desde sus inicios. Pero acá me dice que ya se habían limpiado de muchas enseñanzas religiosas falsas. Mentira, porque seguían enseñando la piramidología. Que hubiera sido la primera en haber tenido que abandonarse la piramidología. La sociedad está diciendo acá que la limpieza o purificación ha sido paulatina. Y dice pues que los estudiantes de la Biblia comenzaron a mantenerse libres de las enseñanzas y prácticas de la religión falsa por medio de abandonar muchas de las enseñanzas falsas que estaban dando, pero que todavía necesitaban una limpieza espiritual más profunda. Entonces, no es posible que Jesús haya podido escoger a esta gente que continuaba celebrando Navidades después de 1919, que según la Watchtower estaba saturada de demonismo. Para la Watchtower celebrar Navidades es como hacer una celebración satánica que lo practicaban los romanos con las Saturninas romanas. Entonces, ¿cómo puede la Watchtower decirme que en 1919 ya se habían limpiado algo de las enseñanzas falsas? Se habían limpiado, pero aún no era necesario continuar limpiándolos de muchas enseñanzas religiosas que estaban enseñando que eran falsas, y prácticas, sobre todo prácticas que eran de la adoración falsa, y que ellos tenían que abandonar. Y que Cristo se ha valido de ese esclavo escogido en 1919 para hacerles comprender gradualmente que las celebraciones y prácticas como las Navidades, cumpleaños, Día del Padre, la Madre y otras enseñanzas más tenían que abandonarse con el tiempo, poco a poco, para que no les duela. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús escogió a su esclavo, que era fiel y discreto, en 1919, si todavía no habían sido purificados y refinados totalmente para quedar pulcros, limpios de verdad, y quedaran con las enseñanzas de la oración verdadera 100% para ser fieles y discretos en realidad? ¿Cómo pudo Jesús escoger y nominar de antemano a un esclavo que seguía festejando fiestas paganas en Betel, cumpleaños, navidades, en fin, como hemos visto acá, el Día del Padre y de la Madre, Día de Acción de Gracias, en fin, muchas otras prácticas que ellos tenían que abandonar más adelante, más adelante? Entonces, todavía no eran fieles y discretos, y no sabemos si ese esclavo iba a aceptar ser purificado, si iba a abandonar realmente esas enseñanzas.
Entonces es ridículo decir que Jesús escogió a su esclavo fiel y Cristo 19, diciendo que ya habían abandonado algo de las enseñanzas falsas en 19, pero que todavía tenían que seguir limpiándose más y que Jesús paulatinamente, gradualmente, ay pobrecito, qué bueno era Jesús, le daba pena que ellos dejaran sus navidades, sus fiestas de cumpleaños, ay, le daba pena, que sigan pecando nomás, que sigan pecando, y ya más adelante le voy a decir que eso no está bien, se dan navidades satánicas, saturadas de demonismo, no, que sigan nomás celebrando, yo más adelante le voy a decir, que sigan pecando, que sigan siendo infieles, celebrando navidades. Qué ridículo, ¿verdad? ¿Quién puede ser tan imbécil de creerse esta explicación de la Watchtower? Y hemos probado fehacientemente que Russell nunca quiso abandonar la epidemiología, quiso seguir enseñando hasta su muerte doctrinas de razón falsa, como la epidemiología, e inclusive le hizo una especie de reto a Jesús, un desafío a Jesús, diciendo, ahora me da la gana a mí, me ponen mi pirámide en mi tumba, ese es mi deseo en mi testamento, lo puso en su testamento, que él quería su pirámide al costado de su tumba, que no tenía nada que ver con la religión verdadera. Me pregunto, ¿es la religión verdadera? De un pastor Russell que tuvo que haber sido impresionado por Jesús, tuvo que haber conversado con Jesús en el Levítico 14 cuando vino a impresionarlo, para refinarlo, y él no hizo nada para cambiar, y siguió hasta su muerte con la epidemiología. Cuando Jesús había venido con su Padre Jehová para refinar a su pueblo, Levítico 14, a su templo espiritual que era la Watchtower de ese entonces, Levítico 14, que tuvo que hablar con Russell y decir, oye, estás enseñando doctrina de razón falsa. Jesús no tenía pelos en la lengua, ni utilizaba decir, ay, pobrecitos, poco a poco realmente los voy a purificar, porque Jesús no entraba en cuentos. Lo que estaba mal, o me cambias todo o no me cambias nada. Lo más lógico es que le hubiera dicho, en este momento no me celebran navidades, ni cumpleaños, ni fiestas paganas, en este momento ni me enseñan la piramidología, todo lo que estaba mal. Pero no, con el cuento chino acá, que inventan cuento chino, que Jesús ya había corregido algo hasta 1919 y que cogió su fiel discreto, pero los dejó que siguieran pecando como esclavos infieles y discretos, celebrando navidades en Betel, cumpleaños, acción de gracias y otras prácticas que ellos supuestamente tenían que abandonar gradualmente. ¿Quién se puede creer semejante cuento chino? Solamente este estudio de Jehová imbéciles. Porque no concuerda con la lógica, está reñido con la lógica, con el sentido común. Jesús viene a limpiar, purificar, significa purificar de verdad. En 1919, el esclavo fiel y discreto que Jesús escogió no estaba purificado totalmente, no estaba limpio. Seguían con las prácticas de la adoración falsa, prácticas satánicas como fueron las navidades. Entonces no pudo estar nunca fiel y discreto en 1919 ese esclavo que Jesús nominó, porque es un cuento chino que Jesús ahí es una impresión en 1914, como también es un cuento chino que escogió su esclavo en 1919, porque en 1919 estaban totalmente en pecado, por Dios, diciendo la piramidología y el sionismo hasta 1929, que según la Watchtower es la relación falsa, como hemos visto en los proclamadores. Pero la Watchtower me dice acá, en el párrafo 7, dice que para aquel año de 1919, los estudiantes de la Biblia ya se habían limpiado de muchas enseñanzas religiosas falsas. Pero ¿cómo es posible que la Watchtower me diga que los estudiantes de la Biblia se habían limpiado de muchas enseñanzas religiosas falsas, si las enseñanzas que habían dado el pastor Russell hasta 1919, o sea, la mayoría de enseñanzas hasta 1919 habían sido del pastor Russell? No olviden que él murió en 1916. Y acá me dice que en 1919 ya se habían limpiado de muchas enseñanzas falsas. Eso quiere decir que si realmente se habían limpiado de enseñanzas falsas en el año 1919, tenía que haber sido enseñanzas del pastor Russell, que fueron enseñanzas falsas que ellos supuestamente se habían limpiado de ella. Dice acá. Dice así, que para aquel año los estudiantes de la Biblia ya se habían limpiado de muchas enseñanzas religiosas falsas. Eso quiere decir que esas enseñanzas religiosas falsas que ellos se habían limpiado eran las del pastor Russell. Porque esto es el año 1919. Quiere decir que la mayoría de enseñanzas falsas tiene que haber sido el pastor Russell. Porque Rutherford entró al poder en 1917. Si en 1919 se habían limpiado de muchas enseñanzas falsas, es muy seguro que la gran mayoría de esas enseñanzas eran del periodo antes de 1919, es decir, cuando estaba Russell de presidente. Entonces la pregunta es, ¿cómo es verdad que el pastor Russell fue el único
de entre las demás religiones de la cristiandad, que estaba dando el alimento correcto y de alta calidad, que había restaurado las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, y que era la única religión que enseñaba la verdad frente a las demás religiones falsas. Y acá no va a estar, me está reconociendo que eso no era verdad, que lo que Russell le había enseñado durante toda su vida, muchas, aparte de la piramidología, ojo, aparte de la piramidología, que era la más grave, había enseñado también otras enseñanzas religiosas falsas que los estudiantes de la Biblia en 1919 tuvieron que sacudirse de ellas, limpiarse de muchas enseñanzas religiosas falsas. Quiere decir que el pastor Russell no es cierto que él restauró las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad nos están enseñando, y que él sacó a la gente de la luz, de la oscuridad a la luz maravillosa, dice el DVD Federación. Pero aquí vemos que en 1919 los estudiantes de la Biblia tuvieron que echar por la borda muchas enseñanzas falsas del pastor Russell. Muchas, dice acá. Yo me pregunto, si se habían sacudido o limpiado de muchas enseñanzas falsas de Russell, ¿por qué no se sacudieron la de la piramidología, que era la más grave? Que fue la que más insistió Russell en sus 6 tomos de los estudios de escrituras, la piramidología. Hubiera sido la primera que se hubiera limpiado, pues, la más importante. Sin embargo, como las pruebas lo demuestran, hasta 1929 se vendían los libros de Russell con pura piramidología dentro. Entonces yo le pregunto a la Watchtower que me enumere acá cuáles fueron aquellas enseñanzas religiosas que se habían limpiado los estudiantes de la Biblia hasta 1919. Que me diga que ya se habían limpiado de muchas enseñanzas religiosas, que las enumere, pues. Queremos saber. Pero dice, pero todavía necesitan una limpieza espiritual más profunda, imagínate, más grave, más profunda, porque era pura porquería, alimento espiritual, más profunda. Si lo anterior fue enseñanza falsa, fueron enseñanzas falsas, y dice que necesitan limpiarse más profundamente, entonces este esclavo seguía siendo un esclavo que estaba sucio en 1919, estaba inmundo, necesitaba limpiarse más, refinarse. Entonces no estaba nada fiel y nada discreto para que Jesús lo nominara para ese 1919. Es un cuento chino para babosos, es un cuento falso, porque la Watchtower es campeona enseñando cuentos falsos. De Jesús escogió su esclavo fiel que tuvo 19, pero si ese esclavo estaba todavía impuro, sucio, porque necesitaba, dice, una limpieza espiritual más profunda. Entonces no estaban fieles y discretos para que Jesús lo cogiera en 1919. Es un cuento chino. Porque en 1919 ese esclavo seguía enseñando la piramidología hasta 1929, es decir, 10 años más de 1919, 10 años más. Y Jesús, bien gracias, eso no se lo cree nadie, señores, es un cuento chino. Jesús inmediatamente hubiera cortado por lo sano. Todo lo que está mal en este momento no me lo vuelven a practicar ni enseñar toda esta relación. Le hubiera dicho cuáles son las enseñanzas falsas y cuáles son las prácticas falsas. Y de inmediato. Esa es la purificación inmediata, todo, no, que te voy a limpiar un poquito ahora y mañana te refino un poco más y más adelante un poco más, sigue pecando nomás, sigue dejando navidades, sigue pecando, haciendo fiestas de adoración falsa, saturadas de demonismo, sigue nomás, porque eso es lo que está haciendo la Watchtower, y Jesús dijo que paulatinamente nos iré limpiando. Esa es una imbecilidad que solamente se lo puede creer son este imbécil, porque la Watchtower enseña cuentos falsos, puras mentiras que no están reñidos con la lógica, con el sentido común. Si Jesús viene a limpiar, limpia la verdad, no en partes y después por tiempo más adelante te limpia un poco más y sigue pecando nomás, sigue pecando, sabiendo que festejar Navidades son fiestas saturadas de demonismo, satanismo. Jesús le hubiera dicho, no me celebran más, a partir de 14, nada de esto, no me celebran cumpleaños, no me celebran esto, ni no me enseñan la epidemiología, ni esta doctrina tampoco, y todo, se hubiera dado todo el paquete de limpieza de inmediato para purificarlos de inmediato. Pero parece que Jesús les permitió que siguieran pecando. Y lo vemos en Russell, que sigue siendo la epidemiología hasta su muerte. Ese es un desafío a Jesús, que vino a purificar en 1914 y no le importó un comino. Y Russell dijo, me ponen mi pirámide en mi tumba y ese es mi deseo, mi testamento. Y así lo hizo a saber en su testamento. Cómo iba a ser la pirámide, cómo estar, qué gráficos tenía que tener, qué color tenía que ser. Todo le especificó Russell, cómo quería su pirámide. Quería que dijera Watchtower Bible Attack Society en la pirámide. Una cruz dentro de una corona rodeada del laurel, que es un símbolo totalmente masónico. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Quién puede creer si este cuento chino que Jesús hizo la primera nominación de su esclavo en 1919, cuando este esclavo no había sido todavía profundamente refinado y limpiado, como dice acá,
que necesitaban una limpieza espiritual más profunda en 1919, porque seguían ellos enseñando doctrinas falsas y celebraciones y prácticas que tenían que abandonar porque eran de la adoración falsa. Entonces, el sentido común para una persona medianamente inteligente es que este esclavo en 1919 continuaba sin ser refinado totalmente, todavía estaba sucio, estaba todavía impuro en 1919 para que Jesús se animara a escogerlo. Tenía que esperar que este esclavo por su cuenta abandonara todo lo incorrecto que estaban enseñando y practicando, para recién decir que este esclavo estaba fiel y correcto. Pero en todo caso, es imposible que Jesús, al venir a inspeccionar a su esclavo 14, haya podido decidirse por esta organización falsa de porquería de la Watchtower, cuando el pastor Russell, en vez de sacar a la gente de la oscuridad de la luz maravillosa, la sacó de la oscuridad al abismo más profundo, metiéndole la epidemiología, que según el libro de Proclamadores no tiene nada que ver con la oración verdadera. Entonces, el DVD Fe en Acción 2010, saliendo de la oscuridad de la luz, es un cuento chino de una religión falsa y mentirosa y engañadora como es esta. Porque hemos demostrado que Russell murió enseñando la epidemiología hasta su muerte y creyó en ella hasta su muerte. Y como para cerrar con broche de oro, dijo: en mi tumba quiero mi pirámide, una réplica de la pirámide de Keops de Khufu en el Cairo. Quiero una réplica igualita, idéntica, la quiero ahí. Dándole honor a una pirámide de adoración falsa. Me pregunto, ¿se podrá salvar el pastor Russell que murió creyendo en doctrinas falsas y que no logró o no quiso limpiarse y purificarse él mismo, abandonando la enseñanza falsa de la epidemiología y murió creyendo en ella? ¿Podrá salvarse? Piense, Dios de ti, no sea idiota, piense, ¿podrá salvarse? Él murió creyendo en la epidemiología que según Watchtower es de la oración falsa. Lea el libro de Proclamadores, página 200. Lo que el pastor Russell enseñó durante toda su vida con respecto a la epidemiología no es de la oración verdadera, es decir, es de la oración falsa. ¿Podrá salvarse? Y mi pregunta que yo me hago es, ¿y por qué Russell no escuchó a Jesús que vino a purificarlo con su padre Jehová en 14? ¿Por qué no escuchó a Jesús que le dijo: abandona esa doctrina que es falsa, si realmente Jesús vino a purificarlo? Es decir, que abandonara la cosa inmunda, la cosa impura, salte de ella, mantente limpio, pastor Russell. Sin embargo, vimos que se reveló. Esto es una muestra que Jesús se reveló a Jesús, que vino a impresionarlo. Dijo: no me da la gana, yo sigo con la epidemiología porque me da la gana, y me gusta tocar la cosa inmunda, y no me voy a salir de ella, y ni me quiero mantenerme limpio. Sigo con la epidemiología hasta mi muerte. Entonces Russell se reveló a Jesús. ¿Podrá salvarse un hombre que no hizo caso a la limpieza que Jesús quería hacerle para que dejara de enseñar doctrinas falsas? Esa es la pregunta que hace una persona inteligente. Si realmente Jesús vino a impresionar a su esclavo en 14 para purificarlo y limpiarlo, ¿por qué Russell no cumplió con la limpieza y abandonó de golpe todas esas enseñanzas falsas que él estaba enseñando, principalmente la epidemiología? Esa es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Por qué no la abandonó? Si Jesús vino a advertirle en 14 para que se limpiara, se saliera de la cosa inmunda, ¿no es cierto? Porque estaba contaminado, mezclando supuestamente doctrinas verdaderas de Jehová con una adoración falsa, y que él debería salirse de ella y no tocar la cosa inmunda. Sin embargo, continuó tocándola y manoseándola hasta su muerte, y no contento con eso, el señor Rutherford continuó manoseando la cosa inmunda hasta 1929, vendiendo los libros del pastor Russell llenos de piramidología. Hasta 1929, manoseando el señor Rutherford la cosa inmunda. Eso se llama razonar, porque la Watchtower cuenta cuentos chinos, cuentos falsos, fábulas. Son ellos los primeros maestros falsos que enseñan doctrinas falsas, cuentos falsos como doctrinas verdaderas. Entonces, todo esto que está acá es un cuento chino. No está reñido con la lógica, con el sentido común. Y esto lo he puesto para que ustedes piensen, para que mediten, usen el cerebro y no sean idiotas. Sean inteligentes. No dejen ustedes que unos gringos tarados en Betel los engañen como unos imbéciles. Sean inteligentes y no acepten lo que Satanás, cuerpo gobernante, le quiere meter como doctrina verdadera, que son puro cuento falso. Esto es un cuento falso. Prueba de ello es que antes se decía que la limpieza empezó en el 18 hasta el 19, y después la cambió en el 14, porque esto es una mentira. Lo que es verdad no se cambia nunca, nunca. Queridos amigos, aquí solamente resta concluir con una última reflexión.
Si realmente Jesús, acompañado de su Padre Jehová, hizo una inspección ya no en 1918, también 1919, como se nos enseñó por el espacio de 80 años, sino que realmente la inspección empezó en 1914. Si eso es verdad, viene la pregunta: ¿por qué el pastor Russell murió enseñando la piramidología y el sionismo y otras doctrinas falsas, si Jesús tuvo la oportunidad de hacer la inspección a la ciudad Watchtower, a su templo espiritual en 1914? Lo primero que hubiera hecho hubiese sido dirigirse a Jesucristo. Bueno, lo primero que hubiera hecho Jesús era dirigirse al pastor Russell, que era el presidente de la sociedad, para pedirle cuentas de lo que estaba enseñando. Y lo primero que le hubiera dicho Jesús al pastor Russell es que su visita se debe a que él ha venido a inspeccionar a su esclavo para refinarlo, limpiarlo de las impurezas. Lo primero que Jesús hubiera hecho para cumplir su misión de limpiar hubiera sido enumerarle las cosas malas que estaba enseñando el pastor Russell. Entre ellas, el haber estado enseñando que el fin del mundo vendría en 1914 y que todos sus seguidores estudiantes de la Biblia ungidos serían arrebatados en ese año, cosa como bien sabemos no ocurrió. Le hubiera dicho: oye, la piramidología que estás enseñando en tus libros, los estudios de escrituras, no es de la versión verdadera, es decir, es de la versión falsa. Estás contaminando con cosas inmundas las cosas buenas que estás enseñando. Eso le hubiera dicho Jesús. No me celebres más navidades ni cumpleaños en Betel. Son fiestas saturadas de demonismo. Eso me ofende. Eso me hubiera dicho inmediatamente el pastor Russell, porque estaba en falta de esas cosas, enseñando doctrinas falsas como la piramidología del sionismo. Estaba realizando celebraciones, prácticas que supuestamente eran de la adoración falsa, que eran prácticas que estaban saturadas de demonismo, como las navidades. Entonces, obviamente, lo primero que hubiera hecho Jesús para cumplir efectivamente su misión de limpiar a su esclavo hubiera sido decirle al pastor Russell: ya no me enseñes más la piramidología ni el sionismo y otras doctrinas más, ni estés profetizando el fin del mundo falsamente, pues, para 1914 y 1915. Y les hubiera dicho también a los estudiantes de la Biblia: no estén enseñando que la Evangelio María de 1918, tan solo porque fallaron con la fecha de 1914 y 1915, para purificarlos de una vez por todas. Pero vemos que el pastor Russell nunca habló en su literatura de los años 1914, nunca publicó ningún artículo en la Atalaya, ni escribió un libro anunciando que en 1914 él fue visitado por Jesús, acompañado de su Padre Jehová, para inspeccionarlo y para limpiarlo y quitarle las impurezas en sus enseñanzas, que eran de adoración falsa, como la piramidología. No hay ninguna Atalaya de esa época de 1914 en donde el pastor Russell hiciera una referencia, un comentario, o nos contara que algo así sucedió en ese año. Él no tenía ni idea de eso, porque de lo contrario lo hubiera publicado con bombos y platillos. Bueno, ¿quién no publicaría eso, sabiendo que Jesucristo lo viene a visitar a uno con su Padre Jehová? Uno lo hubiera publicado para, en cierta forma, decir: Jesús se ha tomado el tiempo de visitarme a mí. No hay nada en la literatura de los años 1914 que hable de una supuesta inspección que hiciera Jesús a su templo espiritual. Que esto nos hace pensar, pues, que todo esto es un cuento de hadas, un cuento chino de la Watchtower, que enseña cuentos falsos como si fueran doctrinas verdaderas. Enseñan puro mito, y son ellos los que cuentan cuentos falsos como doctrinas. Y una de ellas es el mito de la selección del esclavo, de la inspección del esclavo en 1914. Es un mito, porque no dio resultado, pues, en el pastor Russell, porque él murió creyendo hasta su muerte en la piramidología, que según la Watchtower de por Comodoro Español 200 dice que es de la adoración falsa. Entonces yo me preguntaba: pues, ¿cómo puede salvarse el pastor Russell? Pues murió creyendo en la piramidología. Y encima de eso, pues, en forma de un reto
de una forma de rebelión, de rebeldía, de desafío a Jesús, de decirle: ahora yo me pongo una pirámide de granito rosado al costado de mi tumba porque quiero tener ahí una pirámide en tamaño pequeño de la pirámide de Keops del Cairo en Giza. Esa es una rebeldía, porque si Jesús verdaderamente invita a presionar y limpiar a su esclavo en 1914, esa limpieza no surtió efecto en el pastor Russell, porque murió en 1916 enseñando la piramidología, que era de relación falsa. Entonces vuelvo a preguntar: ¿cómo verá que el pastor Russell sacó a la gente de la oscuridad de luz maravillosa, como dice el libro de Fe en Acción 2010, si él murió siendo doctrinas de relación falsa? Es una pregunta pues, elemental, ¿no?, que requiere una respuesta, una explicación parte de la Watchtower. Ahora, hay dos posibilidades. El pastor Russell siguió siendo la piramidología hasta su muerte porque nadie se lo advirtió, pues. Yo no creo que el pastor Russell se hubiera revelado a Jesucristo que lo viene a inspeccionar y se hubiera puesto pico con él diciendo: no, yo sigo siendo la piramidología. Si eso hubiera sucedido en realidad, que hubo una inspección en 14, lo primero que hubiera hecho el pastor Russell hubiese sido echar todas esas enseñanzas falsas a la basura, sobre todo la piramidología y eso mismo que lo predicaba con mucho ahínco durante su vida. Entonces lo primero que hubiera sido una muestra que Russell había cambiado de posición y se estaba limpiando en el 14 era el abandono de sus doctrinas, que no sucedió. Repito, Russell murió creyendo esas doctrinas de la oración falsa. Eso podría darme a pensar a mí, obviamente, que el cuento de la expresión es un cuento chino, porque como repito, yo no creo que Russell se hubiera revelado a Jesucristo y decirle: no me da la gana de descartar la piramidología. Estoy seguro que si Jesús vino a impresionar al pastor Russell en 14, a su esclavo, estoy seguro que humildemente el pastor Russell hubiera tirado todo eso por la borda. Por eso digo que eso es un cuento chino, porque si Jesús realmente hizo la inspección, entonces Russell fue un rebelde, no hizo caso a Jesús, y encima de ello, al momento de su muerte, meses antes de su muerte, hizo un testamento declarando que él quería al costado de su tumba una pirámide egipcia masónica o Illuminati. Sería una forma de rebelancia contra Jesús, una forma grave, pues, que yo no creo que el pastor Russell lo hubiera hecho, sabiendo que es Jesús que le está diciendo: tira el tacho de basura esa enseñanza que es de la adoración falsa. Y eso me hace pensar que el cuento de la inspección del esclavo de 14 es un cuento falso, porque no se vio el efecto de la limpieza en el pastor Russell, no se vio nada de cambio. Y además el pastor Russell no contó ni anunció nada en su literatura de 1914, porque él vivía en ese entonces, que Jesús había venido a inspeccionarlo a él. No hay nada de eso en absoluto. Entonces hay dos posibilidades: si realmente es una verdad que Dios hizo una inspección a su esclavo, entonces el pastor Russell se rebeló y no quiso limpiarse, quiso morir enseñando doctrina de oración falsa, que él estuvo creyendo por 35 años de su vida, como dice el libro de Proclamadores, y no tuvo la oportunidad de descartar esas doctrinas falsas y pedir perdón a Jesús por haber enseñado doctrinas falsas, de haber llevado a la gente de la luz a la oscuridad más profunda enseñando la piramidología. Entonces hay dos posibilidades nada más: o es verdad la impresión de 14 o es mentira. Si es verdad, entonces el pastor Russell fue un rebelde, porque no surtió efecto de la limpieza en él. Él murió contaminado, tocando la cosa inmunda, doctrina de oración falsa. De eso no hay duda. Si realmente Jesús hizo la expresión, entonces Russell fue un rebelde. Y la otra posibilidad es que todo es un cuento chino, es un cuento falso, un cuento de hadas, un mito, lo que sea en la voz con respecto a una supuesta impresión que hizo Jesús en 14 a sus siervos, y que es un cuento falso, y que Russell nunca se enteró de eso, ni no supo nada de una impresión, y tal como repito, no hay ninguna publicación de la sociedad Watchtower del año 14 que así lo indique, que Jesús ha venido a impresionarlos, que hubiera sido una notición, pues Russell no lo hubiera pasado por alto para publicarlo eso en 1914 en la revista Atalaya del Sion, no lo hubiera pasado por alto. Por eso yo, ante estas evidencias de que no hay ninguna literatura que hable de una impresión de 14,
que apoye esa explicación de la Watchtower, que Jesús vino en 1914 con su padre Jehová para hacer una inspección y limpieza de su templo, para purificarlo, es un cuento falso, porque no hay evidencia de eso en ninguna parte, y en especial en la literatura antigua de la sociedad Watchtower de los años 1914 a 1919. No hay nada en esos años que se mencionara que Jesús está en plena inspección. Pero lo que yo te digo, que la Watchtower es la campeona de enseñando mitos, cuentos de hadas, fábulas, cuentos chinos, los hace empezar como doctrinas verdaderas para hacer creer de Jehová que Jesús escogió esta religión falsa, y para ello recurre al cuento falso, al mito, al cuento de hadas, y los niños ya se lo creen. Es increíble. Bueno amigos, eso es lo que yo quería complementar a este video, y gracias por su atención. Mediten bien en este video y será hasta la próxima. Muchas gracias.